No estás compartiendo, Rubens. No, no, porque quería empezar a grabar y ahí empecé. Ahí está. Bueno, ahora sí, vamos a dar comienzo al curso. Bueno, buenas tardes, me alegro mucho de tenerlos nuevamente por aquí. Y la idea de hoy es compartirles un poco la relación de el arte, cómo se va manifestando de acuerdo a las circunstancias, los protagonistas y también las consecuencias geográficas de cada situación. Para nosotros comenzar a comprender el arte paleocristiano y bizantino, tenemos que remontarnos un poco a la historia sagrada o a la historia bíblica, ya que el cristianismo tiene origen en lo que era antiguo reino de Israel, y a partir de los acontecimientos que tienen relación con la expansión del Imperio Romano, el cristianismo que se genera en Jerusalén a partir de las enseñanzas del llamado Mesías, Jesús va a llegar a Roma y a partir de eso vamos a encontrar una intrínseca relación entre lo que es el cristianismo, cómo llega hasta Roma y además cómo se organiza en esta nueva sociedad que es la romana. Bueno, como para tener una relación geográfica, nos ubicamos en que a partir de la zona que hoy se conoce como Israel o Palestina, o sea, el Oriente Medio, llegará el cristianismo pasando por las colonias griegas también hasta la península itálica y se va a asentar fundamentalmente en Roma. ¿Esto a qué se debe? Se debe fundamentalmente a que una situación muy propia del mensaje evangélico fue expandirse, pero también fueron las condiciones políticas y económicas que reinaban en ese momento. Aquí vemos en este esquema muy sintético la expansión del Imperio Romano que ocupaba gran parte de Europa, sobre todo de la Europa más cercana al Atlántico y al Mediterráneo, y había avanzado hasta lo que es hoy Asia con lo que actualmente es Turquía y otras eh, nacionalidades. Pero ¿por qué se da esta expansión? Hay distintas posibilidades de considerarlo. En principio hay una relación muy directa con el judaísmo, en cuanto a que los grupos judaicos se van a movilizar hacia la zona del imperio, sobre todo a nivel de Roma, y ya antes de la llegada de Pedro y Pablo, como históricamente se lo conoce como la llegada del cristianismo a Roma, ya había grupos hebraicos asentados en lo que hoy es el Trastevere. O sea, era un grupo étnico y religioso que no tenía mayor conflictividad con los romanos, y esto se debe básicamente a que los romanos tenían un modo muy práctico de ver las religiones circundantes. Por un lado, ellos pretendían que se le pague tributo y a partir de eso todo aquello que era religión entre los romanos no era demasiado importante. ¿Qué sucedía acá? Los romanos ya estaban en un sistema de creencias que era más ritualista que espiritual. Y es aquí donde aparece el primer encuentro entre un mundo más espiritual y un mundo clásico, en donde la materia tenía un marcado rasgo de preponderancia en el pensamiento general.
Entonces van a entrar como en contacto y posteriormente en colisión los dos sistemas. El sistema romano, que es de vida práctica, de los placeres y de la vida sensible. O sea, los romanos estaban muy adecuados a ser prácticos. Desde su origen de agricultores a su expansión militar e imperialista, ellos siempre tuvieron la relación de la practicidad por antes de la especulación. O sea, fueron eminentemente fácticos. Ellos fueron trabajando de acuerdo a sus necesidades, pero siempre llegando a una belleza más formal que interior. Los romanos fueron tan prácticos que importaron arte griego, importaron escultores griegos, y además ese nuevo arte que fue el arte romano tiene una base muy importante en el mundo griego, pero va a cobrar otras dimensiones respecto al griego, porque uno de los rasgos más significativos y no menos importante es que los romanos pierden ese ideal de belleza o ese idealismo que se trasunta en el arte griego. Ellos están más relacionados con lo que va a ser la expansión del imperio, el mundo económico, en generar la mayor acopio de riquezas a partir de la invasión a otros territorios, y esto va a generar a su vez otra situación muy particular, que es que el Imperio Romano hace que los moradores de Roma prácticamente no trabajaban. Ellos consideraban que el sistema de trabajo no era noble y estaba destinado únicamente a los esclavos, con lo cual el mundo romano era un mundo de vivir muy tranquilo, con pautas muy marcadas a nivel de sociedad, con una pseudo moral en algunos aspectos bastante rígida, pero a su vez la idea de esta especie de paz romana que se implantó a partir de la expansión empezó a vaciar de contenido a la interioridad de la religión romana. Entonces, a partir de esto, cuando el cristianismo arriba a Roma principalmente, con todo el pasaje que tuvo desde Oriente Medio hasta la península itálica, va a encontrarse con un mundo que podríamos decir superficial, no en el sentido despectivo, pero sí un mundo que no llegaba más allá podríamos decir, lo externo de la forma o lo externo de los materiales que se iban a emplear en distintas ya sea esculturas o también las pinturas, porque en realidad estaban representando un gusto por lo natural, pero un gusto que no llegaba a la interioridad. Es aquí que de ese sistema práctico, un sistema matérico, vamos a ver pasar a vamos a ir pasando a un sistema de vida más espiritual, en donde la realidad empieza a ser algo bastante conflictivo, y a partir de considerar que la realidad es la fuente del mal, y con algunas modificaciones respecto a lo que es el pensamiento originario de la enseñanza contenida en el Evangelio, la realidad empieza a ser la fuente del mal y hay que huir de la misma. Entonces, como comentábamos anteriormente, los factores positivos para que el cristianismo se expanda en el Imperio Romano tiene que ver con que el mundo grecolatino estaba bajo el dominio romano. No solamente el mundo grecolatino, el mundo egipcio, el mundo del norte de África, el mundo de Asia, con lo cual se había instaurado la famosa Pax Romana, o sea, la idea de la paz interior, en donde todo el mundo tenía movilidad para comerciar, para ir de un sitio a otro sin mayores límites que los propios que fijaban las fronteras externas.
Entonces, a partir de esta situación de movilidad y de paz, las ideas se van transmitiendo y es por eso que aparece el cristianismo. No es simplemente una idea de que tienen los apóstoles de expandir, como sería el mandato del maestro, expandir las enseñanzas. También ayudaba el hecho de poder viajar, el poder comerciar, el poder apuntar hacia otros horizontes sin ningún tipo de obstáculo que pusieran las autoridades imperiales. Además, otra cosa muy interesante es que el latín el idioma con que hablaban los romanos se había impuesto casi como una lengua única. O sea, entonces, esa situación de unidad lingüística que favoreció obviamente toda la llegada de las ideas distintas que en el pequeño Villorio de Roma se terminó transformando en la gran metrópolis que fue la ciudad imperial. Además, otra cosa interesante que tenemos que considerar entre los romanos. La religión romana era ritualista, no tenía mayor contenido espiritual, se basaba en una serie de ceremonias que se hacían para conseguir los favores de los dioses. Y lo llamativo de esta modalidad es que los mismos romanos aceptaban el culto de la divinidad que sea. No le importaba si era algo tan estrafalario como puede ser una idea de como los egipcios que llegaron a tener a los templos de Ibis y de Isis y de Amón y demás en Roma. Para ellos, digamos, era lo mismo siempre y cuando pagaran el tributo. Y como no tenían una base religiosa interna, todos los ritos que se hacían para conseguir los favores llegaban hasta extremos que antes de la batalla los generales romanos tributaban culto, pidiendo favores para ganar la batalla, a sus propios dioses, pero también a los dioses de los enemigos. O sea, era como para que los dioses de los enemigos vieran que eran mucho más generosos, más imponentes en sus ofrecimientos y tuvieran el favor en vez de hacia sus feligreses, hacia los romanos. Este mundo tan práctico inmediatamente tiene esa realidad de encuentro conflictivo, aunque mientras se pagara los impuestos no hubo demasiado problema en sí. Algunos factores negativos que podemos considerar o que considera la historia respecto a la difusión del cristianismo es que los judíos que habían llegado a Roma ya antes del imperio de Nerón, ya hay constancia de que la comunidad era muy importante y en el Trastevere los judíos que llegaron a Roma y que fueron convertidos a esta nueva idea del Mesías que ya había llegado, era bastante conflictiva para los judíos mismos, a tal punto que hubo una división entre judíos viejos y judíos nuevos. Los judíos nuevos, aquellos que aceptaban el cristianismo, había una casi coexistencia en cuanto a la visita a la sinagoga, los rituales que hacían ambos grupos. Pero los judíos conversos fueron ya considerados por los judíos viejos algo bastante negativo, sobre todo porque para los judíos viejos la afinidad con el Imperio Romano tenía que ver mucho con las finanzas. Y de repente los judíos nuevos venían con una idea de pobreza, de entrega al prójimo y demás situaciones que fueron no vistos en su momento como una positividad para estos grupos ya afincados en el contexto del
la capital del imperio. Luego, sí, ya a niveles de fe, los judíos viejos comenzaron a considerar que los judíos nuevos, aquellos que aceptaban que Jesús era el Mesías, el Salvador, que ya había llegado, empezaron a ver realmente un factor religioso muy peligroso, con lo cual esto hace que los judíos nuevos, que fueron realmente como de a poco empezados a excluirse dentro de la comunidad hebraica del mundo romano, los judíos nuevos empiezan a tomar una mayor preponderancia en tanto y en cuanto veamos las condiciones del mundo romano. O sea, el mundo romano tenía los nobles, los patricios, los clientes y los esclavos. Y justamente el cristianismo se empezó a difundir con mayor importancia entre los esclavos, a partir de esa idea de que en la vida futura serían compensados por los padecimientos de esta vida de esclavitud que tenían en ese momento. Y es así donde el cristianismo empieza a entrar poco a poco en el mundo de Roma, y ese mundo de Roma comienza con los cristianos o los judíos nuevos en relación con los esclavos, con esas ideas de amar al prójimo, de entregar los bienes, y ya llegaron a convertir también a sus dueños a esta nueva idea. Pero esta idea o esta nueva religión tiene como un dato, digamos, histórico, pero muy fundante en cuanto a lo que es el pensamiento de este mundo, es que cuando Pablo va a Roma y llega y comienza a recorrer con los judíos nuevos, comienza a recorrer la capital, se encuentra con el Panteón. Al entrar, bueno, entonces mira, como aquí tenemos en la reproducción de este óleo de 1734 de Giovanni Pannini, mira y ve una serie de altares donde se dedicaba a todos los dioses que había en el imperio, sean los dioses que tenían como herencia de los griegos o bien otros dioses nuevos. Y había un nicho que estaba vacío. Entonces Pablo pregunta qué representaba ese nicho vacío. Y le contestan que es al Dios desconocido. O sea que por las dudas le rendían tributo aunque no lo conociesen. Y de aquí aparece la idea de, bueno, yo les vengo a mostrar, a presentar, a ofrecer este nuevo Dios que va a ser el único y verdadero, que va a ser Jesús el Salvador. Entonces, en ese mundo donde la coexistencia de una practicidad extrema, sea para la guerra, para los negocios, para las obras importantes del imperio, sea hídrica o de comunicación, y cuando llega esta nueva religión o esta nueva fe, se encuentra con, como diríamos actualmente, con un nicho de mercado, ese Dios desconocido. Entonces ese Dios desconocido que tributaba culto en el Panteón va a ser ofrecido a partir de las relaciones de Pedro y Pablo en el mundo de los judíos nuevos de Roma. Entonces, a partir de esta brevísima introducción de cómo llega, digamos, el cristianismo a Roma, ahora sí vamos a entrar al mundo del arte. ¿Por qué entramos al mundo del arte de este modo? Porque el cristianismo es una religión o una fe o una buena nueva que se basó durante bastante tiempo solo en la palabra. No había imágenes porque estaba considerado como en el mundo hebraico una posibilidad de idolatría, con lo cual los primeros siglos fueron siglos de una
mínima producción en cuanto al arte. ¿Y cuándo se produce esta relación con el arte y los cristianos? Justamente cuando confluye esta nueva religión basada en la palabra, confluye en la sintonía del culto a los difuntos. Entonces, en las catacumbas, que no son lugares de culto de los cristianos, sino son lugares de sepultura, van a empezar a aparecer los primeros símbolos y las primeras representaciones, sobre todo de pinturas, que los cristianos van a colocar para identificar a sus propios difuntos. Perdón. Entonces, pero la segunda parte del paleocristiano es donde el cristianismo, luego del edicto de Constantino, donde se reconoce la libertad de culto para el cristianismo, no es que se lo reconoce como religión oficial, eso lo va a hacer años después Teodosio el Grande, que Constantino da la posibilidad de los cristianos de manifestar su culto y celebrarlo en los espacios sociales y civiles que el mundo tenía en ese momento. A partir de esto, de esta situación, es cuando comienza una segunda etapa del arte paleocristiano, que es ya la etapa que se va a mixturar con el arte bizantino. En el siglo IV, parte del siglo IV, o sea, estaríamos hablando cerca del año 400, empiezan a aparecer, el 300, empiezan a aparecer las connotaciones de convivencia entre las altas jerarquías imperiales y las altas jerarquías eclesiásticas. Y aquí va a haber otra nota interesante. En el arte paleocristiano de la segunda etapa y luego el bizantino, se va a explorar una gran riqueza, no solamente formal, sino también material. Pero eso no tiene que ver tanto con la idea de manifestar lujo por el lujo mismo, sino por una tradición que va a venir desde Oriente y que ya los emperadores romanos la habían adoptado, y que era que un emperador no podía vivir en un ambiente que no sea un ambiente rodeado por la excesiva fineza de sus elementos, el lujo de sus materiales, como también de una corte que iba a comenzar a tener una serie de pautas de comportamiento que luego con los emperadores cristianos se va a hacer con mayor intensidad esta relación del lujo extraordinario del mundo oriental en el mundo romano. Entonces, como para hacer una breve síntesis también, y a partir de ahora es toda la parte, es el momento de tener la base teórica para poder comprender este gran arte paleocristiano y luego el bizantino, es que hay dos vertientes para considerar al mundo paleocristiano. En algunas se consideraba que era una derivación del mundo romano, y a partir del siglo IV que hay una confluencia del helenismo, sobre todo con la ciudad de Antioquía y Alejandría, que fueron primordiales en la difusión del cristianismo. Pero también hay que considerar esta, que es el Oriente Medio, en especial la dinastía sanásida, que gobernó Persia desde el siglo III en adelante, y es el paso previo al islamismo. Aquí es donde, con el contacto con esta cultura, Persia sería lo que es hoy Irán, a partir de contacto con esta cultura es donde ya el lujo y los materiales nobles, como el color y las formas, se van haciendo presentes de una manera totalmente novedosa en el mundo romano.
hay una gran claridad y belleza de las formas. ¿Qué quiere decir esto? Que las formas se van a empezar a reducir a planos más que a volúmenes. El mundo se va a transformar en una idea más etérea en la representación del arte para poder asimilar ese mundo espiritual y transmitir a los feligreses ese mensaje de que la vida posterior o la vida espiritual era más importante que esta vida terrena del mundo romano. También la influencia de los pensadores cristianos, que van a definir el interés artístico del cristianismo. A medida que va pasando el tiempo, se va abandonando esa idea de que solamente la palabra es la que transmite la nueva fe. Ya van a comenzar a aparecer otras necesidades, y esas necesidades para transmitir esta fe se van a plasmar en las artes plásticas. Es por eso que aquí aparece Gregorio el Grande dando una definición que ya se había adoptado en los primeros tiempos, como que la pintura tenía que ser para los iletrados lo que la escritura era para los que sabían leer. O sea, esta es una frase que después se vuelve a retomar en el mundo medieval para hablar del analfabetismo, y que por las imágenes se seguía catequizando a los feligreses que no sabían leer y escribir. Pero lo cierto es que la imagen es mucho más pregnante que las letras, y la palabra llega un momento en que necesita tener un sustento material para poder mantenerse en el tiempo. Si no, las tradiciones orales, si no conservan esa extraordinaria memoria y esa justeza en reflejar exactamente lo que las generaciones anteriores habían dicho, comienza a tomar la inflexión propia de quien transmite la palabra. Por eso es que anteriormente Clemente de Alejandría, ya en el segundo siglo del cristianismo, había comenzado a hablar de que los sellos que caracterizaban a la jerarquía o bien a los documentos de porte cristiano tenían que tener símbolos que manifestaran de alguna manera la relación con esta nueva fe. Por ejemplo, la paloma, el pez, la nave, la lira o el ancla. Si vemos estos símbolos, inmediatamente podemos asociar, bueno, la paloma se puede asociar con aquella paloma que había dejado volar Noé para que trajera noticias sobre el fin del diluvio. Pero también es la paloma que apareció sobre la cabeza de Jesús cuando fue bautizado por Juan en el Jordán. El pez, bueno, la famosa siempre histórico reparto del pan y de los peces en el medio del desierto. Y como también sucede con otras circunstancias que podemos encontrar, algo más relacionado a lo que es la vida cotidiana. Una nave a toda vela, bueno, la nave que surca el océano de la fe hacia un nuevo puerto y hacia una nueva vida. La lira está relacionada con Orfeo, el dios del sueño, pero que también es el que apaciguaba a los animales para que pudieran escuchar su música juntos, el león con el conejo y así. O el ancla símbolo de la salvación, símbolo de la firmeza, símbolo del momento de tomar punto firme en algún sitio y en alguna circunstancia especial. Por eso, como para cerrar esta primera etapa, que ya nos avisó que cierra el tiempo, tenemos que considerar que del mundo real se pasa a lo irreal.
O sea, del mundo de la tierra, o sea, el mundo terrenal, el mundo corpóreo, se pasa a la inmortalidad del cielo. O sea, lo más importante es la inmortalidad del cielo. Y en esta relación de pasar de lo real a lo irreal, lo que pierde volumetría va a ser el cuerpo. Entonces el volumen. Entonces todo aquello que se manifieste como un volumen comienza a tener una necesidad de ser más etéreo, o más esbelto, o más irreal. Entonces, a partir de esto, el volumen, al ceder la primacía del mundo material al mundo espiritual, ¿qué es lo que estamos viendo? Que la línea y el color terminan representando la inmaterialidad del cielo. O sea, solo a través de la línea y del color plano es lo que va a permitir que la materia deje de tener corporeidad y se va a transformar simplemente en una situación de manifestar el mundo espiritual que subyace o que está por encima del mundo material. Bueno, como ya nos avisó que va a terminar el tiempo y antes que se cierre abruptamente, vamos a cortar aquí y en 5 minutos volvemos a encontrarnos para seguir la segunda parte de esta clase.